El Señor me exhortaba y me traía a memoria, como siempre digo en las oraciones, que el Señor siempre traiga a memoria todas las cosas, porque a veces nosotros somos medios olvidadizos, olvidamos la voz del Señor, olvidamos la voz del Espíritu y por eso después tomamos a veces algunas decisiones erradas. Entonces, cuando empecé el pastor, a través de la pastora me dice, Mica, predica el miércoles. Porque quiero serle sincera, la pastora tenía que predicar. Entonces, me traía a memoria el Señor anoche, porque anoche tuve que empezar ahí a escribir y a editar, porque es un mensaje que prediqué en el 2019. Seguramente si tienen memoria, por ahí van a recordar algunas cosas. Entonces el Espíritu Santo me hablaba sobre la convivencia y me traía a memoria que cuando nos juntamos con David, con David tuvimos 1 año y meses, no recuerdo cuántos, de novio, nos casamos y después convivimos juntos en nuestra casa. Nosotros no sabíamos lo que era convivir, no sabía lo que era dormir juntos previo al casamiento. Entonces era todo nuevo para nosotros, no conocíamos todo eso. Entonces cuando empecé a escribir y a entender lo que es la convivencia, me llevó a ver en el Señor cómo convivimos con Cristo, cómo la esposa convive con su amado. ¿Y qué es ahí el punto central que quiero llevarlo? Que la esposa empieza a ver, a conocer las decisiones de su esposo. Empieza a conocer los deseos de esa persona. Entonces nosotros como la iglesia de Cristo necesitamos conocer en esa convivencia lo que Cristo está queriendo, lo que Cristo está deseando, porque es en la convivencia donde nos conocemos. Es en la convivencia donde vemos lo que el otro quiere. Amén. La convivencia te lleva automáticamente a aprender el servicio. Es ahí donde quiero centrarme en esta noche. A servir al otro. En la convivencia aprendemos. Por eso fue muy central, certero lo que Meli compartió, porque esas mujeres estaban ya, su corazón, estaban entregadas al servicio, entendían qué es lo que tenían que preparar. Entonces es ahí en la convivencia donde nosotros esperamos al amado, esperamos con un corazón lleno y automáticamente eso, convivir con esa persona, nos enseña a servir al otro. Aprendemos a servir al otro. Y familia, saben que todo servicio comienza con una responsabilidad en nosotros. Necesitamos ser responsables, primeramente tener nuestro corazón y nuestra vida siempre rendida al Señor para que luego podamos servirle al Señor en todo, honrarlo en todo, que nuestra vida siempre esté rendida a Él porque es la manera donde podamos servir al Señor. Algo que lo identificaba el apóstol Pablo en la Biblia es que era siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Así se lo identificaba nuestro apóstol Pablo. Y así debemos encontrarnos nosotros, ser siervos de Jesucristo, apartados para el Evangelio de Él. Esa es la posición que tenemos que tener como su esposa, siendo la iglesia del Señor. ¿Cómo me vuelvo responsable? ¿Cómo nos volvemos responsables? ¿Cómo nos volvemos responsables de ser siervos de Jesucristo? Quiero que vayamos a Colosenses 4:12. ¿Cómo me vuelvo responsable en ser una servidora del Evangelio? Yo veía a Meli en la coordinación que les hablaba y les pedía que respondan. Y yo no espero un amén. O sea, en mi caso, Micaela, después si el Espíritu Santo que me corrija, aún los pastores, en mi caso yo no espero un amén de ustedes o un aplauso de ustedes. Yo espero que reciban la palabra, que se vayan a sus hogares masticando la palabra y aún si tienen que apretar los dientes,
porque el Espíritu Santo los exhorta, eso para mí está perfecto. Amén. Porque eso es lo que esperamos a veces en el Señor. Que reciban la palabra y aún yo deseo a veces que se vayan enojados cuando yo predico. Porque es la forma también de entender que estamos equivocados. Amén. Porque a veces cuando nos ofendemos, me pasa, a veces el Espíritu Santo me corrige, Micaela, no. Y te enojas a veces con el Señor. Pero es ahí donde nosotros también debemos aprender. Amén. Vuelvo a repetir. ¿Cómo me vuelvo responsable en ser una servidora del Evangelio? Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era un compañero de Pablo en la cárcel, quien después, más adelante, se convierte en pastor de la iglesia de Colosas y aún era responsable de otras obras. Pero yo algo que quiero que veamos en esta noche, cómo él llegó a ser responsable del Evangelio. Porque comprendió que como iglesia debía ser siervo de Jesucristo, estando en esas tres condiciones: estando firme, estando perfecto y estando completo. Esa es la forma en la que Dios, nuestro Padre, nuestro esposo Jesucristo, necesita vernos. Así es como nos debemos ver en la convivencia, estando firmes, completos y perfectos. Ser la esposa de Cristo te enseña a convivir de esa manera. Nos volvemos responsables en el momento de tomar las decisiones correctas. Nos volvemos responsables cuando nuestra vida se empieza a ordenar en Cristo. Ahí es cuando nosotros nos volvemos responsables, porque hemos aprendido a convivir con nuestro amado. El apóstol Pablo y Epafras oraban encarecidamente por sus hermanos de Colosa. Fíjense en que dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros. Esa era la oración. No oraban ellos pidiendo que no tengan las pruebas o que no tengan los problemas que tienen que tener, sino que ellos oraban encarecidamente para que sean responsables en el servicio del Evangelio. Esa es nuestra oración y esa debería ser nuestra oración. Que aprendamos como iglesia a ser responsables en el servicio. Convivir en estos tres aspectos nos enseña a orar para ser responsables a Dios y no orar continuamente por los problemas que tenemos, sino que debemos orar al Señor pidiéndole encarecidamente ahí en donde siempre se postra delante de Él, que nos muestre, que nos enseñe a ser responsables en esta vida. Porque si hoy tú estás todavía presente en esta tierra, es porque tienes un propósito, tienes un llamado, pero debes ser responsable al Señor. Amén. Porque si hemos aprendido a convivir estando firmes, perfectos y completos, estaremos en paz en medio de los problemas. En la oración aprendemos todo. En la oración el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos sustentarnos en los problemas, cómo la paz empieza a gobernarnos. Por eso nuestra oración tiene que cambiar, tenemos que empezar a pedirle a Dios: cambia nuestra oración, que nos enseñe, que nos revele cómo servirle, estando firme, perfecto y completo. Necesitamos que Él nos revele lo que quiere para nuestro hogar, lo que quiere para nuestra familia, lo que quiere para nuestro entorno. Esa es la manera en que nosotros nos debemos postrar delante del Señor en la oración. Necesito que tú me reveles lo que estás queriendo para mi casa, porque esa es la forma en que Dios nos va a mostrar
cómo empezar a convivir en casa. Tenemos que migrar de la oración de pedir lo que queremos y pensamos que es conveniente para el Evangelio y pasar a un estadio de oración escuchando lo que realmente el esposo quiere para su esposa. Necesitamos migrar de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos y empezar a ver lo que realmente el esposo está queriendo para su iglesia. Amén. Es en la oración donde conoceremos lo que están necesitando las familias hoy. Hoy nuestras familias están necesitando que estén firmes, que estén completas, que estén perfectas en Cristo. Eso es lo que están necesitando las familias, aún nuestra familia, no porque vengamos a la iglesia, a la congregación, estemos incompletos. Necesitamos ver a las familias en esas tres posiciones, firmes, perfectas y completas. Esa es la única manera donde realmente vamos a aprender a convivir con Cristo en casa. Necesitamos ver familias sirviendo de una manera firme, perfecta y completa. Por eso en esta noche quiero que cada mujer que está aquí presente pueda ver a su compañero estando firme, perfecto y completo en Cristo. Es la única manera donde vamos a poder observar el diseño de Dios. Es la única manera donde vamos a poder ver todo lo que Él ha dicho de los matrimonios, de los hijos, de las generaciones. Necesitamos ver al otro, necesitamos ver a la persona que está al lado nuestro, como Dios la diseñó, como Dios la vio, porque es la manera donde nosotros convivimos con esa persona. Es la manera donde conocemos lo que esa persona quiere, lo que esa persona desea. Por eso necesitamos empezar a liberar a nuestro compañero, a nuestra compañera, para que haga la voluntad de Dios. A veces nuestros deseos, a veces nuestras fuerzas quieren ver al otro como nosotros queremos, pero no liberamos a esa persona que se haga la voluntad de Dios. Recuerdo cuando los pastores, ellos oraban por mi vida y en un momento como que por decirlo así, se recansaron, se repudrieron de lo que era Micaela. Entonces le dijeron al Señor, te entregamos a Micaela, nos liberamos de lo que ella es. Y así fue que al tiempo yo empecé a servir al Señor, me entregué, me rendí, me humillé al Señor y aquí estoy. Pero a veces con nuestra fuerza queremos hacer y queremos desear algo y no liberamos a la otra persona. Entonces necesitamos que por medio de la oración el Espíritu Santo nos revele y que nuestros deseos ya no sean nuestros deseos. Obviamente que deseamos y queremos ver a nuestros compañeros, a sus compañeras o a las personas que no están aquí en este lugar o ni siquiera están en Cristo. Pero necesitamos que por medio de la revelación nuestro corazón empiece a liberar a la otra persona. Amén. En esta noche, matrimonios que están aquí, ruego que no se pidan nada mutuamente, solo pídanse en que sean liberados para hacer la voluntad del Señor. Los jóvenes que todavía no están en matrimonio, pidan compañeros firmes, completos y perfectos en la voluntad del Señor y que sean liberados para Él. Hoy veo mucho en esta sociedad y aún en mi entorno, vemos con David y lo hemos hablado, que vemos muchos jóvenes, adolescentes y aún niños hablando del noviazgo. Por eso la otra vez cuando hablaba con Meli, ella se enoja cuando la cargan a él, ay, tenés noviecito y esas cosas. Y ella me explicaba el por qué. Y hoy veo en la sociedad como adolescentes y aún niños hablando de noviazgo. Y algo que nos llama el Espíritu Santo en esta noche como padre, a exhortarnos, ahora que yo soy mamá y voy a ir aprendiendo día a día,
Yo lo único que espero en Bautista es que tenga una compañera que sea firme, perfecta y completa en Cristo. No deseo que viva conociendo noviecitas. No, ese no es el diseño de Dios. Por eso nos llamamos a exhortarnos como padres. Si viene tu hijo o tu hija a decirte, tengo novio o novia, siéntate con él y a explicarle qué es lo que Dios quiere para él. Porque a través de esa persona, por más que sea adolescente, por más que sea un niño, hay una generación atrás. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos como padres, empezar a liberar a nuestros hijos a que hagan la voluntad de Dios, a enseñarles. Ancianas, pidan a Dios que sus familias se liberen para hacer la voluntad del Señor. En 1 de Pedro 2:16 dice, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad. Nosotros no fuimos llamados para disimular todo lo que hemos aprendido en Cristo. Nosotros no fuimos llamados a decirle a lo malo bueno. Nosotros no fuimos llamados a eso, sino que viven como siervos de Dios. Esto es actuar como personas libres. El matrimonio en servicio es la suma de dos personas completas en Cristo. Y si usted está viendo en su matrimonio, en su relación, que Cristo no está completando las cosas y que por ahí la otra persona va a querer poner su voluntad sobre la suya, déjeme decirle que toda familia comienza cuando un matrimonio se une en la voluntad de Dios. Sabemos que todo lo que Dios creó, el diseño perfecto de Dios, por eso es importante cuando hablamos de la iglesia y las expresiones, porque ese es el diseño de Dios. Necesitamos que esa voluntad sea tomada a través de una obediencia que nos entregamos a conocer por completo al amado. En un matrimonio solo hay una sola voluntad porque somos uno en Cristo. Amén. Un matrimonio es un servicio mutuo. El hombre le sirve a la mujer para que haga la voluntad de Dios y la mujer le sirve al hombre para que haga la voluntad de Dios. Y que el esposo en este momento diga, yo voy a ayudarte para el avance del evangelio. Una mujer dice, yo te libero de mis deseos, de mis temores y te entrego a la voluntad del Señor. Yo estoy aquí para servirte, para todo lo que Dios quiere. Y es ahí que ese matrimonio, esa unidad, se convierten en uno en la eternidad de Dios. Se convierten en uno. Es necesario que nosotros como compañeras, sus compañeros empiecen a liberarse para hacer la voluntad del Señor, para ser uno con Él. Esa es la manera para que realmente empecemos a convivir en Cristo. Y que quede claro, familia, que el servicio no tiene nada que ver con someterse a esa persona. Jamás se someta al otro. Jamás permita un sometimiento hacia la otra persona. Sírvale en amor, pero no se someta. Al único que nos debemos someter es a Cristo. Nosotros podemos fallar como esposa en lo que queremos, ellos pueden fallar como esposo en lo que quieren, pero si realmente vivimos un matrimonio en lo que Dios quiere, no fallaremos, porque Dios no falla. Necesitamos liberarnos del pasado, necesitamos liberarnos de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Necesitamos liberarnos de todo eso. Nunca permitamos que en una discusión el pasado esté presente, porque esa es la manera donde vas a seguir atado al pasado. Jamás te permitas, porque en una discusión lo único que debe estar es Cristo. No está mal discutir,
pero que Cristo sea el centro de esa discusión. Que Cristo sea el centro, pero jamás el pasado debe permitirte recordar lo que hiciste mal. Porque es ahí donde nos vamos a resistir a la voluntad de Dios. Los solteros aquí presentes necesitan a alguien para que hagan el propósito de Dios, no porque están solos. Necesitan un compañero o una compañera para realmente empezar a caminar en el propósito de Dios. El servicio te vuelve obediente. Es una conexión, servicio y obediencia. La obediencia en la voluntad de Dios te lleva a la vida. Es ahí donde somos lo que nunca pensamos y creíamos que podíamos ser. Es en la voluntad, es en la obediencia a Dios lo que realmente somos en Él. En 2 de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo obtenemos el ser siervo en Cristo? ¿Cómo obtengo eso? Esforzándote en la gracia. Es en la gracia donde debes empezar a ser siervo de Él. Somos siervos de Cristo cuando nos esforzamos en su gracia. Su gracia nos fue dada a nosotros. No tuvimos que pagar ningún precio por la gracia. El Padre sí lo pagó junto a Jesucristo. Cuando tenemos una revelación de la gracia de Dios, lo primero que debe haber es una renuncia en nosotros de decir: pagué un precio muy alto por esta vida, por este evangelio. Familia, no tenemos que pagar nada. No tienes que pagar nada por venir a una reunión, a congregarte. No tienes que pagar nada por convivir con Cristo en tu interior. No tienes que pagar nada por hacer que Cristo sea el centro en tu casa, en tu vida. Solo tenemos que vivir día a día en Cristo. Déjeme decirle nuevamente que nosotros no tenemos que pagar ningún precio para servir. Nosotros servimos por gracia. Nosotros servimos por gracia. ¿Cuánto vale para Dios el esfuerzo de tu servicio? ¿Cuánto vale el esfuerzo de tu servicio? Si por revelación comprendimos el servicio en Cristo, para Él lo va a valer mucho. Pero si nos esforzamos en pagar un precio, es ahí que nos daremos cuenta que no es con nuestra fuerza, sino que será por su gracia revelada en nuestras vidas. Hermanos, nuestro servicio a Dios dependerá donde esté anclada nuestra mentalidad. Nuestro servicio a Dios dependerá cómo nuestra vida responde a Él, cómo nuestros pensamientos son de Él, cómo nuestras decisiones son de Él, aún nuestros deseos son de Él. Por eso es tan importante convivir con lo que Él quiere y con lo que Él desea. Por eso quería arrancar con el ejemplo de cómo éramos con David o lo que a mí me pasaba. Porque es importante convivir con lo que Cristo está queriendo y deseando para nosotros, porque es la única manera de poder servirle siendo libres de todo lo que nosotros mismos nos hemos esclavizado. En 1 Corintios 7:20. Primera de Corintios 7:20. Dice que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo.
Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Fuimos comprados por un precio, el precio de vida, y esa vida es Cristo. Por eso dice, el que era libre cuando fue llamado esclavo de Cristo, porque nuestro servicio va a ser correspondido cuando tenemos en claro su precio. Esa es la manera que vamos a entender la libertad en la cual Cristo nos hizo libre, cuando entendemos el precio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso a veces nos pesa cuando nos dicen, tenés que morir, o como decían, estás muriendo. La canción, ¿cómo es que dice Meli? Estoy muriendo a mí, yendo a tu cruz. Por eso nos cuesta a veces entender el precio, porque nos cuesta morir. ¿A qué se comparan nuestros precios con lo que Cristo sufrió por nosotros? Porque claro, acá está el punto, como iglesia, como su amada esposa, acá está ese punto central en nosotros, que el precio que el Padre puso en Cristo no es el precio que nosotros ponemos, porque cuando nos mandamos alguna, ahí es un precio distinto al que valió Él. Entonces ahí está esta pregunta clave. ¿A qué se comparan nuestros precios con lo que Cristo sufrió por nosotros? Se comparan cuando abundamos en su gracia y nuestro servicio sale del disfrute. Cuando se va la fuerza, la gracia comienza a abundar. Por eso cuando llegamos a ese punto de equivocarnos o de tomar malas decisiones, es porque hemos hecho todo con nuestra fuerza. Que el Espíritu Santo en esta noche nos lleve más profundo a entender que todo lo que hacemos es por su gracia. Amén. Hermanos, que todo servicio sea dejando frutos. Hermanos, que todo servicio sea dejando frutos, porque de eso se trata, disfrutar, de dar frutos. Que en tu hogar te vean abundar en su vida, que en tu hogar, en tu familia vean quién realmente eres en Cristo. A Dios de nada le vale que no podamos disfrutar, dar frutos en nuestra familia, que no nos vean como Micaela, sino que vean a Cristo a través de mi vida, que vean el Cristo que abunda en mí y que vean realmente a quién sirvo. Sirvo a mi Señor Jesucristo, sirvo a mi Señor, sirvo a mi Rey. Así tienen que decir, porque cuando decimos sirvo a mi Señor, sirvo a mi Rey, hablamos de gobierno. Cuando mencionamos quién es el Rey de mi vida, estamos diciendo porque Él gobierna mi vida. En 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sin vueltas y así a lo criollo. Dejemos de hacernos las víctimas cuando viene el problemita. Y necesitamos perfeccionarnos en la debilidad. Necesitamos perfeccionarnos ahí, familia. Necesitamos vernos y echar manos en su gracia para que en ese momento podamos ser perfeccionados, para que nos encuentren firmes, para que nos encuentren completos. En ese momento que digamos, se me están terminando las fuerzas, vayamos a la estación de servicio y recordemos que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Y si ahora estamos cansados, déjeme decirle, familia, que tenemos la misma vida que cuando no teníamos fuerza. Entonces en esta noche, volvé a la estación y empecé a echarte combustible de la vida de Cristo. Échate combustible de la gracia de Dios para empezar a recordar todo lo que Él dijo de tu vida. Dios tiene dos formas de demostrarnos que nuestro servicio con nuestras propias fuerzas no vale de nada. Todo lo que hagas con tu fuerza no va a valer de nada. Todo lo que Micaela haga con su fuerza no vale de nada. Por eso es importante, familia, que todo lo hagamos por su gracia. Todo lo que hagamos con nuestra fuerza para el servicio de Dios
Él se va a encargar de romperlo en la revelación de su gracia y nos mostrará que todo lo que falte el Señor lo va a añadir. Todo lo que te esté faltando en esta temporada, Él lo va a añadir, no solo algo económico, sino todo lo que estés necesitando, Él lo va a añadir. Pero es a través de la revelación, es a través de la oración, por eso al comienzo hablaba de la oración. Es ahí donde Él nos va a mostrar todo lo que va a añadir. En Marcos 10:45 dice, vamos a finalizar si quieren ponerse de pie. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La plenitud de tu servicio es primero en nosotros como persona, luego en tu matrimonio, luego en tu familia, luego en la congregación, en la sociedad, en tu trabajo, en la escuela, en donde te muevas. El servicio es continuo. Por eso, como nos determinemos hoy a servir o ser servido, es la determinación de tu generación. Porque recuerde que Dios ve una familia, Dios ve un matrimonio, Dios ve una generación y nosotros estamos aquí para el rescate de ellos. Nosotros estamos aquí presentes para el rescate de ellos. Quiero terminar en 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hoy Estéfana puede ser cualquiera de ustedes, que vean las primicias que tienen en Cristo. En esta noche declaro que cada familia se empezará a dedicar al servicio de mi Señor Jesucristo, que cada hogar empezará a tomar forma de servicio, que cada matrimonio se entrenarán para ser siervos de ti, mi Señor. Que en esta noche, Espíritu Santo, tú empieces a mostrarnos, Señor, que el servicio de cada uno de nosotros es fuera y dentro de un templo. Necesitamos, hermanos, hacer un clic y hacernos preguntas como las que me hice. ¿Cómo nos volvemos responsables en ser servidores de este evangelio? Oro para que cada uno de nosotros pueda servir en su hogar, en su familia, en su entorno, en su parentela, en sus amistades, de acuerdo a la gracia que Cristo te concedió. De acuerdo a la medida de madurez que tienes en Cristo, es la medida que vas a darle al otro. Oro para que abunden en el precio de su vida. Oro para que estén firmes, perfectos y completos en su voluntad. Oro para que cada familia que aún no está aquí, pero lo veo en el propósito del Señor, puedan ser liberados para ser esclavos de Cristo. Espíritu Santo, trae a memoria en esta noche, Señor, una familia, Señor, un matrimonio, un joven, Señor, un adulto, un anciano, Señor, que están fuera de ti, Señor, pero nosotros los vemos en tu propósito, Padre, para que sean liberados, Señor, de toda corrupción, para que sean liberados del pecado, Señor, y empiecen a ser esclavos, Señor, de tu voluntad, empiecen a ser esclavos, Señor, de tu vida. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, nos liberamos, Señor, como casa, nos liberamos, Señor, como familia, liberamos a nuestros hijos, Señor, para que empiecen a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, empieza a direccionarnos como congregación a dónde debemos caminar, a dónde debemos ir, Señor, para que todo sea, Señor, firme, para que todo esté completo, para que todo esté perfecto en ti, Señor. Espíritu Santo, empieza a corregir lo deficiente en cada uno de nosotros, para que veamos con claridad, Señor, todo lo que es en tu gracia, Padre.
Gracias, Señor, te doy en esta noche. Y que cada uno de mis hermanos, Padre, puedan alcanzar revelación de esta palabra. Y que sus corazones, sus vidas, sus casas, Señor, estén llenas, Señor, de ti. Para que aprendan a convivir con tus deseos. Aprendan a convivir con lo que tú estás queriendo para ellos. Aprendan a convivir con tu voluntad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te doy en esta noche. Y que todo esté guardado en ti, Señor. Gracias, papá. Amén y amén, familia.